Muy bien, jóvenes, continuamos con la segunda parte de la clase. Les decía que íbamos a comenzar por revisar los elementos que necesito que ustedes vayan, valga la redundancia, revisando en sus trabajos, en lo que yo ya termino la calificación de los exámenes y subo a la plataforma los exámenes con las recomendaciones para cada uno. Estas son recomendaciones en general. Quiere decir que algunos no van a encontrar en su trabajo que tienen que resolver estos problemas, pero algunos sí, y entonces en la medida en que van encontrando estos problemas, pues vayan trabajando en eso, en lo que ya tienen cada uno sus recomendaciones en su examen. Lo primero, miren, cuando yo hice el parcial, ¿verdad? Cuando elaboré el parcial, yo les coloqué dos documentos en la plataforma. ¿Para qué? Para que ustedes hicieran su parcial en esos documentos. Y eso garantizara la estética, la prolijidad del trabajo. No todo el mundo hizo el parcial en esos documentos. Entonces, es muy importante que tengan claro para el segundo parcial que ustedes tienen que hacer su trabajo en ese documento que yo entregué. Bajar el documento y acomodar bien todo ahí, ¿verdad? Copiar ahí todos sus datos, todos los datos que se están pidiendo, y después ver que no esté en negrita lo que no tiene que estar y todos los elementos para que quede bien prolijo su trabajo. Por ejemplo, aquí yo tengo, creo que tengo abierto, como ya Alodia me dijo que podíamos usar su trabajo, aquí está, por ejemplo, el trabajo de Alodia, ¿ven? A cada elemento bien, fíjense, justificado en la parte izquierda, ¿sí? Todos los elementos, sus citas, todo, de eso es lo que estamos hablando, que quede así, estético, bien bonito, que no haya, ¿verdad? Bien justificado, en ambos lados. Y después igual lo mismo con la bibliografía. Entonces, eso es lo que hace falta que todos revisemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Esa prolijidad, esa estética es fundamental. Porque además, cuando ustedes entreguen su perfil al final, ya con su carátula, todas las cosas, tiene que quedar eso bien bonito y no puede ser un carnaval, ¿verdad? Tiene todo que tener uniformidad con el tamaño del logo, todas estas cosas que yo les voy a dar. Por eso yo les voy a dar una carátula donde ustedes ya van a poner sus nombres y demás para que todo quede de forma uniforme. Entonces, eso es lo primero, la prolijidad. Ahora, otra cosa que tienen que revisar ustedes, hasta ahí estamos bien, ¿quedó claro esa primera parte? ¿Hola? ¿Quedó clara esa primera parte? Perfecto, muy bien. Me pueden escribir, Ángel lo escribió ahora y me es más fácil revisarlo. Entonces, ahora vamos a ver el otro elemento que necesito que todos revisen, porque hay algunos que todavía tienen que mejorar en ese sentido, es esto que está aquí. Esto que voy a compartir con ustedes ahora. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Hola? se ve. Perfecto. Miren, la concordancia entre los elementos del perfil. El tema, ya hemos hablado de esto, pero hay que volver a hablar. El tema, la formulación del problema y mis objetivos. Tienen que tener concordancia. Quiere decir que todo tiene que hablar de lo mismo e irse desarrollando en diferentes niveles, pero a partir de qué? Del tema que yo me estoy planteando, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar eso. Este documento yo lo voy a volver a enviar. Este documento ustedes lo tienen, pero lo voy a volver a enviar hoy como resultado de la clase, ¿verdad? Entonces, desde mi tema hasta mi objetivo específico, incluso aquí hay un ejemplo de idea a defender para que ya vayan teniendo vayan revisando cómo sería la idea a defender. Después vamos a verlo en profundidad, pero ya aquí tienen incluso la idea a defender, que implicaría la concordancia entre el tema, la formulación del problema
objetivos, incluso vamos a ponerlo aquí, e idea a defender. Ya ahí ustedes tendrían todos los elementos que tienen que tener una concordancia y que ustedes tienen que revisar. Primero, quiere decir que incluso los más avanzados pueden ya ir sobre este ejemplo desarrollando su idea a defender. Fíjense que es un párrafo. Bien. Y ya tienen adelantado trabajo del parcial, el segundo parcial. Primero, vamos a ver, ¿cuál es el tema de esta investigación? Causas y consecuencias de las dificultades de electroescritura en estudiantes universitarios bolivianos. Ese es el tema. Pero es una investigación documental. Entonces, es según la investigación, los documentos que se encuentran. Voy a formular mi problema de investigación. Y para formular mi problema de investigación, como ya hemos hablado, yo voy a hacer una redacción que convierta este planteamiento del tema en una pregunta. Entonces yo voy a plantear cuáles son las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura en estudiantes universitarios bolivianos de acuerdo a los diversos estudios realizados y publicaciones sobre el tema. ¿Se dan cuenta? Ya ahí yo estoy planteando que esto no es una investigación de campo, que esto no es una investigación de solución, sino que es una investigación documental, ¿verdad? Para, sobre la base de los diversos estudios realizados y publicaciones sobre el tema, definir cuáles son las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura en estudiantes universitarios. Incluso aquí arriba en el tema, puedo yo incluso incorporar este elemento. Para que quede más claro cómo yo estoy convirtiendo mi tema en una pregunta. Causas y consecuencias de las dificultades de electroescritura en estudiantes universitarios bolivianos de acuerdo a los diversos estudios realizados y publicaciones sobre el tema. Perfecto, ya tengo mi tema, tengo mi problema formulado y voy entonces a mi objetivo general. ¿Qué cosa yo agrego en mi objetivo general? Verbo en infinitivo. ¿Y qué yo he escogido? El verbo explicar. ¿Por qué? Porque mi artículo va a explicar. ¿Qué va a explicar? Cuáles son las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura en estudiantes universitarios bolivianos a través de un artículo de revisión dirigido a estudiantes y docentes universitarios que se constituya en contribución a una base teórica para el diseño de estrategias pedagógicas de solución a estas dificultades. Fíjense, no estoy planteando resolver el problema, estoy planteando que el artículo se va a constituir en una base para que se puedan desarrollar estrategias conjuntamente con otros materiales, ¿verdad? Una base para que se puedan desarrollar estrategias pedagógicas tendientes a solucionar esas dificultades. Entonces, ya yo tengo mi tema, mi formulación del problema y mi objetivo general. Entonces, tengo que revisar, revisen por favor, que tenga esa concordancia. Estoy hablando de lo mismo en diferentes niveles. Planteo mi tema, que es como un título, convierto ese título en pregunta y después, en mi objetivo general, yo incorporo, quito los signos de interrogación, incorporo un verbo en infinitivo, en este caso explicar, y además de lo que ya tengo, voy a plantear cómo voy a lograr esto, cómo yo voy a explicar cuáles son las causas. Lo voy a explicar a través de un artículo de revisión dirigido a estudiantes universitarios, ¿verdad? ¿Para qué? En contribución a una base teórica para el diseño de estrategias pedagógicas de solución a esas dificultades. Ya yo tengo qué, cómo y para qué, que son los elementos que tienen que estar en mi objetivo general. ¿Alguna duda hasta ahí de los jóvenes, por favor? ¿Alguna duda? Sobre todo los que se están dando cuenta de que tienen que revisar estos elementos en su trabajo. ¿No hay dudas? Bueno, seguimos. Entonces,
tenemos mis objetivos específicos. Y mi objetivo específico, ¿qué plantea? En primer lugar, fundamentar teórica y conceptualmente. Ahora, aquí les pido lo siguiente. Todos en sus trabajos, vamos a quitar el concepto que teníamos antes de metodológicamente y vamos a plantear conceptualmente. Como no vamos a hacer, ¿verdad?, nuestro estado del arte y vamos a trabajar directo marco teórico conceptual, pues entonces vamos a plantearnos conceptualmente. Todos cambiar el concepto que teníamos de metodológicamente y vamos a poner conceptualmente. Porque vamos a trabajar solo teoría y conceptos, ¿verdad? No es necesario trabajar aquí la parte metodológica en profundidad porque es una investigación documental cuyos métodos, técnicas e instrumentos son métodos cualitativos y solo en relación con la investigación de diferentes fuentes y documentos. Entonces, mi primer objetivo específico es fundamentar teórica y conceptualmente todo lo concerniente a las causas y consecuencias de las dificultades de la lectoescritura que tienen los estudiantes universitarios en el mundo de Latinoamérica y Bolivia. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de buscar también otras investigaciones que pueden haberse hecho en otros países del mundo y que pueden aportarme información interesante en Latinoamérica y en Bolivia si se han hecho. En la Gabriel se han hecho investigaciones en este sentido. Después, ¿qué yo hago en un segundo momento? Caracterizar el estado actual de la información sobre las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura que tienen los estudiantes universitarios bolivianos según las diversas fuentes de información. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que hacer aquello que habíamos visto. Después que yo busco, ¿verdad? Después que yo busco, recopilo, selecciono, empiezo a procesar esa información. Entonces ya yo puedo tener una idea de cuánta información hay, de cuánta información hay en el mundo, cuánta información hay en Latinoamérica, cuánta información hay en Bolivia, y puedo tener ya una precisión sobre esto que me permita plantearme, bueno, ¿hay bastante información mundial sobre esto o no la hay? ¿En Latinoamérica existe o no información sobre esto? ¿En Bolivia existe o no? Entonces ya yo puedo hacer una caracterización y decir, estos artículos me sirven muy bien, tienen toda la información que yo necesito. Ese es el sentido de la caracterización y la sistematización. Después tengo por último el de identificar las causas y consecuencias. Entonces, en todos estos documentos que yo estoy procesando, ¿verdad?, yo voy a identificar cuáles son las causas y las consecuencias. ¿Verdad? Y cuando yo identifico las causas y las consecuencias, ya tengo el material básico para poder explicar a través de un artículo de revisión cuáles son las causas y consecuencias de las dificultades de la lectoescritura en estudiantes bolivianos. Eso es la concordancia que les pido, por favor, revise todo el mundo en su trabajo. Ahora, me voy a referir a la idea de defender para que los que están más avanzados, que han asistido a esta exposición que he hecho en este momento y que saben que lo tienen bien, puedan avanzar y todo el que quiera avanzar en su idea de defender pueda avanzar. La idea de defender, ¿qué cosa es? Un planteamiento que usted va a defender, ¿verdad?, que dice, ¿qué tengo que hacer para lograr mi objetivo general? Para lograr explicar cuáles son las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura en estudiantes universitarios a partir de un artículo de revisión, ¿qué yo tengo que hacer? Entonces planteo, se pueden explicar las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura que tienen los estudiantes universitarios bolivianos mediante un artículo de revisión si se realiza una revisión documental y una sistematización de los diversos estudios sobre esta problemática que se han llevado a cabo en el mundo, en Latinoamérica y Bolivia. Perfecto. Esa es mi idea de defender. Si yo hago esto, puedo hacer mi artículo. Ese es el concepto. ¿Alguna duda con la idea de defender? A ver, los que están incluso más avanzados, que están a la hora de que yo esté revisando esto, ¿se están dando cuenta de que ustedes tienen bien esto? O en general, cualquier estudiante, ¿alguna duda que tenga sobre esto, sobre la idea de defender?
Dicen, en la idea de defender, más que todo, digamos, es a partir de identificar, ¿no? Que a partir de usted del tercer punto. Claro, cuando yo identifico, ya yo puedo explicar. Entonces, la idea de defender, ¿qué me dice? ¿Qué yo tengo que hacer en general? ¿Verdad? Fíjense, Sí. la idea de defender se construye sobre la base de los 3 objetivos específicos, si se dan cuenta. Cuando yo hago todo esto, si yo hago todo esto, yo puedo hacer mi objetivo general. Por eso es que decíamos que los objetivos específicos, 1, 2, 3, son una escalerita que te lleva a poder cumplir el objetivo general. Entonces, la idea de defender, ¿de qué parte? De convertir en una redacción única, en un párrafo, estos 3 elementos que nosotros realizamos en los objetivos específicos. Si yo quiero explicar cuáles son las causas y consecuencias de la dificultad de lectoescritura en estudiantes bolivianos a través de un artículo de revisión, yo tengo que cumplir estos 3 objetivos específicos, ¿verdad? Que son acciones fundamentales. Ahora, la idea de defender plantea precisamente en un párrafo qué tengo que hacer. Y tiene una introducción, todos van a mantener esto, lo voy a poner aquí, en verde, como siempre le pongo lo que tienen que mantener. Se pueden explicar las causas y consecuencias de las dificultades de lectoescritura. Ajá, perdón, causas y consecuencias, en este caso, perdón, esta parte no. Esta parte no iría. En esta parte estaría lo que corresponde a cada uno. Se pueden explicar, ¿verdad? O describir de acuerdo a lo que sea su verbo en infinitivo. Por eso es el verbo en infinitivo, lo voy a poner en otro color porque depende del de cada uno. Se pueden explicar o describir el tema de usted mediante un artículo de revisión si se realiza, y esto sí, una revisión documental y una sistematización de los diversos estudios sobre esta problemática que se han llevado a cabo en el mundo, Latinoamérica y Bolivia. Eso es para todos. Entonces, fíjense, en esta reacción, usted prácticamente lo que tiene es que incorporar aquí su tema. ¿Se entiende, Alodia? Sí, Liz, se entiende, según lo que estoy viendo, la idea de defender, claro, incluso ahí usted al redactar va de lo, como le decía yo, de lo general a lo particular, porque acaba en Bolivia. Y de acuerdo Exactamente. a eso tenemos que ir guiándonos. Exactamente. De lo general a lo particular. Primero, ¿qué se hace en el mundo? ¿Qué se hace en Latinoamérica y qué en Bolivia? Perfecto, muy bien. Eso es una buena observación. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, si no hay más dudas sobre esto, yo se los voy a enviar hoy. Alodia, recuerda, por favor, escribirme al grupo, recordarme enviar este documento de la concordancia nuevo con la idea de defender más. ¿Está bien? Recuérdame eso, por favor. Entonces, Ok, Liz. ese es el segundo elemento. El otro elemento que me voy a referir así nomás sin compartir pantalla. Gracias, Ángelo. Recibí tu mensaje. El otro, ¿cuál es? Bibliografía. Chicos, mientras más grande sea nuestra bibliografía, más posibilidades de que sea rico nuestro trabajo tenemos. Entonces, ustedes no pueden tener para el examen parcial que pasó ahora, el primer parcial, solo una bibliografía, solo una referencia. No podemos tener solo uno. Necesitamos tener una cantidad considerable. Yo les puse bibliografía inicial de referencia porque sabía que no va a ser la bibliografía completa, ¿verdad? Que ustedes van a tener al final del desarrollo del perfil, pero no puede ser uno. Entonces tienen que enriquecer su bibliografía. Busquen más información porque para el segundo parcial tiene que ser más rica la bibliografía. ¿Está claro eso? Sobre todo para los que tienen uno o dos elementos nada más, tienen que enriquecer, hay que buscar más. Por eso les dijimos, Google académico, Google escolar, lo tienen, incluso, yo les voy a pasar el enlace, pero lo tienen en este documento de revisión bibliográfica, ustedes tienen ahí el enlace para el Google escolar.
¿verdad? Y creo que yo se los pasé, Sí, al lo pasó, grupo. Lice. Lo pasé al grupo. Entonces, Sí. tienen además, le pasé el enlace para la biblioteca de la universidad. ¿Qué más? Ya lo único que queda es que les busque la información yo. Entonces, tienen ustedes todo para enriquecer su bibliografía. Segundo elemento, ortografía y gramática. Sobre todo tildes. No puede haber errores ortográficos en un perfil, en una tesis. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el primer paso? Señor, ¿usted tiene un elemento para revisar la ortografía en Word? ¿Un revisor ortográfico? Revisar ortografía, enseguida le van a salir. Entonces, ¿cómo van a entregar un documento sin tildes o con separaciones o que le faltan comas, elementos gramaticales? ¿Cómo van a entregar eso si ustedes tienen un revisor que enseguida les señala esos detalles? Entonces, anoten ahí, termino de elaborar cada parte y reviso la ortografía. En primer lugar, con ese revisor ortográfico que tiene Word, ¿verdad? Y ahí el revisor no le cambia las cosas, el revisor le dice, a ver, ¿esto es así o no es así? Y te da la opción, tú le marcas sí o no, porque a veces no es aceptado, a veces tiene sus dificultades, pero usted tiene la lógica de decir sí o no, la posibilidad, ¿verdad? De definir esto de acuerdo a su conocimiento. Entonces, hay que revisar la ortografía, para eso está. ¿Está claro eso? Importantísimo. Otra cosa, no hay muchos casos, pero hay algunos. El perfil es la base, la investigación base para escribir el artículo. Mi perfil no puede hablar de una cosa y mi artículo de otra. Tienen que estar en armonía completa. Miren qué, así, encajar, ¿verdad? Encajar perfil y mi proyección del artículo. Entonces revisen eso. Yo tengo que estar hablando de lo mismo en mi proyección del artículo que lo que estoy desarrollando en mi perfil. Quienes tienen ese problema se los puse. Aquí desapareció lo que tú estás planteando en la investigación. En la investigación estás planteando hacer una serie de cosas, definir una serie de cosas y no aparece nada de eso en el artículo. ¿Cómo puede ser? Porque es una investigación documental para usted tener la información necesaria para escribir un artículo de revisión sobre ese tema. Entonces, ¿cómo la investigación va a hablar de una cosa y el perfil de otra? No, 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 tienen que hablar de lo mismo. ¿Está claro eso? Sí, Lice. Perfecto. Con respecto a la bibliografía, cuando hablo de enriquecer la bibliografía, estamos hablando de este concepto. Yo tengo diferentes fuentes de información. Bibliográficas, que son libros, ¿verdad? Hemerográficas, que son periódicos, revistas. Yo tengo fuentes digitales, ¿verdad? Que están en las redes. Y tengo además fuentes audiovisuales. Entonces, cuando hablamos de enriquecer la bibliografía, hablamos de enriquecer las fuentes. O sea, tener libros, tener artículos de revista, tener documentos digitales que pueden ser en blog, pueden ser artículos, pueden estar en páginas web, en Google Académico, Google Escolar va a encontrar muchísimo, pero también puedo tener audiovisuales, puedo tener un documental. Yo creo que en el caso tuyo, Alodia, por ejemplo, debe haber en YouTube documentales sobre el reciclaje en la familia y todo esto, que pueden ser interesantes. Hay que buscar, es posible que haya. Entonces, y de cada uno de los temas, Sí, es muy yo he visto probable que haya. bastante. Entonces, tienes que tomar los datos y ya tú sabes cómo se hace igualito, encontrado en igual, y pones tus datos del el link, ¿verdad? El enlace de la dirección electrónica de ese documental en YouTube o donde esté, tal y como yo les hago con las clases, exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con enriquecer la bibliografía. Más fuentes de información variadas y más documentos en correspondencia con esas fuentes de información. ¿Está bien?
Ahora, otra cosa importante, y lo hablamos en la primera clase cuando vimos aquel video sobre investigación documental. Investigación documental, ¿verdad? Busca resolver problemas de desconocimiento. En este caso, nosotros estamos realizando un producto que es un artículo de revisión. Y ese artículo de revisión sobre un determinado tema va a resolver un problema de desconocimiento que tiene un público determinado. La mayoría de ustedes han hablado sobre la comunidad académica NUR, sobre los estudiantes de su carrera. En el caso de Alodia está hablando de las familias bolivianas, ¿verdad? Siempre hay un público determinado al cual se dirige su artículo. Entonces, esto es una investigación documental. ¿Por qué una investigación documental? Porque usted va a revisar muchos documentos, va a sistematizar esa información y con esa información va a escribir su artículo de revisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a solucionar? Un problema de desconocimiento. Ahora, de acuerdo a la tipología de problemas de la universidad, están los problemas de solución. Ustedes son de diferentes carreras. Por ejemplo, un problema de solución, eso ya es en investigación 2, que tiene que ver con administración, puede ser un plan organizacional, el diseño de un plan organizacional o la propuesta de un plan organizacional para una empresa concreta, que tiene un problema que ya no es de conocimiento, sino es de solución, que tiene un problema de desorganización en su estructura y en su sistema productivo. Entonces usted va a proponer un plan organizacional para resolver eso. Eso es un problema de solución. Ahora, nosotros en investigación documental no realizamos problemas de solución, ¿verdad? Realizamos problemas de desconocimiento, resolvemos problemas de desconocimiento. Entonces, lo que usted va a hacer es contribuir a que esas personas tengan un mayor conocimiento. Ese mayor conocimiento puede ser que contribuya a que esas personas actúen de una forma determinada, pero no lo va a lograr con un artículo. Entonces, nosotros no podemos plantear en nuestro objetivo específico que yo estoy queriendo solucionar tal problema y que la gente actúe de otra forma. No, no. Usted no va a lograr eso con un artículo. Usted va a contribuir a que las personas conozcan. Y es posible que ese conocimiento pueda traer cambios de actitudes. Pero usted no va a resolver el problema con un artículo, ¿verdad? Usted hace un artículo sobre feminicidio, sobre las causas, consecuencias del feminicidio, pero usted no va a eliminar el feminicidio con ese artículo. Usted va a contribuir, ¿verdad? A sistematizar el pensamiento sobre eso. Usted va a teorizar sobre eso. ¿Se entiende esto? Entonces, revisen eso, porque hay quienes me están planteando como que a través de su artículo van a cambiar las cosas. No, usted lo que puede enriquecer, ¿verdad? El conocimiento de las personas a través de su artículo. Fíjense que en el ejemplo que pusimos de las causas y consecuencias de los problemas de lectoescritura, el objetivo es aportar una base teórica para que se pueda hacer estrategia, pero no es para que se diseñe la estrategia o para resolver el problema. No, el artículo no resuelve el problema. Lo que resuelve es una estrategia que después se haga, que es otra investigación a partir de todo, de su artículo y otros elementos más. Entonces, eso tenemos que tener clarito. Nos quedan 8 minutos, casi 9 minutos. Entonces, eso necesito realmente que lo tengan claro y que revisen esto, sobre todo en sus objetivos específicos y en las justificaciones. Porque ustedes en la justificación pueden hablar de esto, el objetivo de esta investigación es tal cosa. Recuerden, siempre hay que quedarse en el nivel de la investigación documental. Resolver problemas de desconocimiento en las personas. No resolver los problemas concretos de la realidad. No se pueden resolver a través de un artículo. Se resuelven a través de otras investigaciones que impliquen problemas de solución que tengan como base teórica quizás el artículo que usted hizo junto con otras informaciones más. ¿Está bien? Ahora, lo último que me queda aquí es otra vez volver sobre la bibliografía
de que ustedes a través de Google Escolar, de Google Académico, encuentren la información que verdaderamente sea relevante para su tema. Autores reconocidos, instituciones reconocidas, organizaciones reconocidas. Entonces, esos son los elementos que tienen que ir revisando en lo que yo termino de revisar a la vez los exámenes. A ver, de estos elementos que tengo aquí, ¿qué otra cosa habría que ver? Este elemento, ¿verdad? El avance del perfil. Revisen, algunos estudiantes tienen que revisar el avance del perfil que entregamos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo, ¿verdad?, esta estructura y sobre todo los elementos de redacción que hemos planteado en este documento de avance del perfil. Por un lado eso, revisar este documento de avance del perfil para ver en dónde usted no siguió las pautas que estamos dando aquí. Y por otro lado, voy a salir de acá, tenemos también este otro documento que es el resumen de las normas de referencias bibliográficas y citas textuales para que revisen las citas que han hecho en su formato, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Si la cita tiene más de 40 palabras, ¿verdad? Si es corta, de menos de 40 palabras, hay que entrecomillar. No me pueden poner solo Maldonado 1998 y no entrecomillarme porque yo no sé lo que es de ustedes y lo que no es de ustedes. Igual, si tiene más de 40 palabras, pues aquí tienen el formato. Pero además de eso, voy a salir, además de eso, y voy a entrar a ver a la plataforma. ¿Dónde tengo la plataforma aquí? Bueno, me voy por acá. Al WhatsApp, ¿verdad? Y aquí en el grupo tienen los últimos materiales que yo les he enviado, donde tienen todo. Donde tienen todo. Aquí, donde tienen todo, la información para el trabajo de las referencias. Aquí está. Incluso los materiales para que vayan ya viendo lo del artículo de revisión. Manual para redacción de referencias bibliográficas, ¿verdad? Y aquí tienen lo último, le voy a mandar otro más, citas en formato APA, séptima edición, que es la del 2020. Lo último. Entonces, ustedes tienen todos para hacer, para trabajar la actualización de las normas APA. ¿Qué más necesitan? Lo tienen todo. Y buenos materiales para que los conserven todo el tiempo, para investigación 2 y para su tesis incluso. Bien, yo creo que con esto hemos cumplido el objetivo del encuentro de hoy, ¿verdad? Que era un poco ver la perspectiva hacia el segundo parcial. Ya darles la tarea de que vayan revisando lo que tiene que ver con marco teórico conceptual para que en la próxima clase veamos dudas y demás y profundicemos y analizar en un primer momento el parcial. De todas maneras, si yo considero que hay un grupo de estudiantes que necesita tener una clase conmigo para revisar los detalles de que tienen que mejorar en su trabajo segundo parcial con respecto a su perfil, pues entonces, ahora que yo termine de calificar, podríamos hacerlo de la siguiente forma. O sea,
En la primera clase podríamos estar todos para ver lo concerniente al marco teórico conceptual, y en la segunda clase estarían los estudiantes que ya yo haya definido, con los cuales necesito ver los elementos de su perfil para que analicemos dudas y demás en un grupo más pequeño. Yo creo que así podríamos hacer perfectamente la próxima clase. En la primera todos, analizando marco teórico conceptual, y en la segunda los estudiantes que necesitan hacer cambios más profundos en su planteamiento o en su desarrollo del perfil, en su elaboración del perfil, para ver con ellos las dudas en general y en específico, ¿verdad? Eso yo creo que podemos hacerlo así. De todas maneras, por WhatsApp definimos esto y ya quedamos para el próximo miércoles de una forma definitiva. Bueno, esto sería por mi parte lo que tenemos que ver hoy. Nos queda 1 minuto y pico. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran preguntarme que podamos entonces en el transcurso de esta semana revisar y compartir por el WhatsApp? Alodia, recuérdame mandar la nueva, es el otro documento de APA que tengo, que está muy bueno, que es un manual. Recuérdame eso. Perfecto, me lo anotas, por favor, como has hecho. ¿Alguna otra duda? Si no hay más ninguna duda, pues entonces seguimos conectados por WhatsApp, así intensamente como estamos. Cualquier duda me ven ahí, y cuando ya yo suba las notas, que las voy a subir en 2 grupos, ¿verdad? Recuerden que pueden hacerme las preguntas que necesiten y yo puedo esclarecer las dudas que tengan de aquí al próximo miércoles, porque es una semana entera. Así que podemos ir intercambiando por WhatsApp. Perfecto, entonces, listo. Yo creo que hemos aprovechado bien las 2 sesiones. Ha sido un gusto como siempre, y entonces quedo a su disposición